solo me toca exponer un poco o dar el tema de dropshipping en SQL Server. Yo voy. Bueno, ¿qué es más que nada, primeramente, pues, ¿quién es Libre? Para los que no me conocen, soy egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Ya tengo buen rato que egresé, desde el 2003, si mal no recuerdo. Y bueno, básicamente mi experiencia ha sido tanto en el área de base de datos como en el área de desarrollo. Estuve 5 años como desarrollador y actualmente ya voy a buscar 6 años como administrador de base de datos. He estado como administrador de base de datos en varias empresas como Softec, Unisquare, Datavisión, HSL México, y actualmente estoy en AGC Nasoft. Digo, pues ha sido, ya es algo de camino recorrido. Empecé siendo desarrollador y después, por cuestiones del destino, como la mayoría nos ha pasado, me tuve que mover al área de base de datos. Me movieron más bien, y ya estando ahí en base de datos, pues me gustó todo lo que era el ambiente, me gustó tener el control sobre la base de datos, ser el que es responsable de los datos, y pues ya decidí especializarme. Sí, porque si ven, aprendí muchos lenguajes, pero realmente no sabía ninguno así bien. Así que dije, pues mejor me especializo, sirve que ya te cobro más. Bueno, lo que es el dropshipping es una técnica de alta disponibilidad y a la vez es una técnica de replicación de datos que se maneja en SQL Server. Una técnica, ¿qué es la replicación de SQL Server? Bueno, son varias técnicas que están destinadas a tener una copia de nuestra base de datos en un ambiente diferente o en un servidor diferente. Digamos que tenemos una base de datos en nuestro servidor de la Ciudad de México y otro en la Ciudad de Guadalajara, y queremos que las dos bases de datos estén sincronizadas o que tengan los cambios, o que los cambios estén en las dos al mismo tiempo. ¿Para qué? Bueno, puede ser para poder en una sacar reportes, en otra que sea nuestra de producción, o simplemente para tenerlo como en un caso de día, para poder obtener los datos rápidamente, o si falla algo en nuestra base, poderla recuperar rápidamente. SQL Server maneja 3 técnicas de replicación, que es snapshot, transaccional y merge. Lo que es el snapshot, pues se toma como su nombre lo dice, una foto de la base de datos, y esta se puede replicar en un servidor, y esa nos puede servir para consultas o para recuperación de desastre. La transaccional comparte algunas cosas con la snapshot, se toma un backup completo de la base de datos, se mueve a otro servidor y se van moviendo las transacciones que están ocurriendo en el servidor primario. Y lo que es la merge, que esta técnica es una combinación de las dos, tanto de snapshot como la transaccional, pero esta es un poquito más usada para ambientes donde la conectividad no es completa durante todo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que podemos tener nuestras actualizaciones en una base de datos que no está online siempre, y en ciertos momentos del día hacer las actualizaciones con la base de datos principal y para que estén los datos sincronizados. ¿Sí? Bueno, como les comentaba, existen las técnicas de replicación y las técnicas de alta disponibilidad. En este caso, el dropshipping entraría como una técnica de alta disponibilidad, porque es parte de la replicación. La definición que se maneja en los libros de Microsoft, que maneja Microsoft, es que la alta disponibilidad es mantener los datos disponibles en cualquier momento, tanto los datos como las estructuras de la base de datos, para que en caso de desastre poder tener nuestra base de datos poder recuperar nuestra información y tener nuestra base de datos en línea lo más rápido posible. En SQL Server tenemos varias técnicas de lo que es alta disponibilidad. Tenemos lo que es el Always On Failover con Cluster Instance, que es un clúster de Windows orientado con un servidor con un SQL Server instalado, pero aquí al momento de hacer un failover, por lo que es hay que explicar más qué es eso. En un clúster de Windows tenemos dos servidores, lo que es el servidor A y servidor B, que comparten una SAN compartida entre los dos. ¿Qué quiere decir con esto? Que ambos servidores están viendo los mismos discos y a su vez, en este caso, verían las mismas bases de datos. Pero en lo que es un clúster, un servidor está activo
activo y otro está como pasivo. O sea, está esperando las transacciones, pues está esperando entrar al quite. Cuando ocurre un fallo o cuando ocurre algo, podemos hacer un failover, que es poner el servidor secundario como activo y poner el primario como inactivo. En este caso, todo lo que serían las instancias, lo que sería nuestra instancia, nuestros agentes y todo, se morirá al servidor primario y al servidor secundario, dejando el primario sin los servicios activos. También tenemos lo que son los Always On Availability Groups. Esto es una tecnología, digamos, más nueva, viene desde SQL Server 2012. Aunque se sigue basando en lo mismo de requerimientos, se necesita un clúster de Windows. Esta ya no hace el failover a nivel servidor, sino que se hace el failover a nivel base de datos. Es un poco más sencillo hacer, bueno, un poco más, sí, digamos más sencillo hacer un failover, porque en el clúster, si haces un failover, pues te vas a afectar a todas las bases de datos de tu servidor, y en los availability groups ya nada más afectarías una base de datos en específico. Tenemos el mirroring de base de datos, que es una copia de tu base de datos en otro servidor y estás mandando log de transacciones hacia ella. Es muy parecida al log shipping, con algunas diferencias, porque en el log shipping también tenemos una copia de nuestra base de datos en un servidor secundario, pero una de las grandes diferencias es con en el mirroring nada más podemos tener una instancia, y el mirroring tiene el failover automático, cosa que no tiene el log shipping. En el log shipping podemos tener más de una instancia, podemos tener más de una instancia replicada de nuestra instancia primaria o de nuestra instancia principal. El siguiente slide, por favor. Bueno, básicamente la estrategia de log shipping es sencilla. Tenemos un servidor A, que se conoce como servidor primario, y un servidor B, que se conoce como servidor secundario. Porque hacemos un backup de nuestra base de datos del primario al secundario o mediante la herramienta de SQL Server, y una vez puesta la base de datos en el servidor se deja en modo de standby o read only. Esto ¿con qué fin? Con el fin de estar recibiendo los logs de transacciones de nuestra base de datos primaria, y se empiezan a enviar los logs de transacciones. Es un modo de alta disponibilidad sencillo, hasta cierto punto barato, porque sí tiene algunos requerimientos, o sea, sí ocupa algunas cosas, que tengamos nuestro ambiente preparado antes de poder hacer un log shipping. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocupamos? Tenemos SQL Server 2000 o algunas versiones posteriores, una edición estándar, Business o Enterprise. Si utilizan una licencia o una edición Express, no trae estas cosas. Y lo que es estándar, la Business o Enterprise, ya son las licencias con costo. Si es un poco caro, digo, no tanto como otras herramientas de alta disponibilidad, pero sí tiene a su costo. Otra de las cosas es que los servidores tienen que tener el mismo collection. ¿Qué es esto? Que los dos compartan el mismo set de caracteres, o que si estamos trabajando en el servidor A, nuestro servidor A esté en español latino, el servidor B también esté en español latino, para que no haya problemas en los sets de caracteres, en los collections. Y dos de las más importantes es de que nuestra base de datos tiene que estar en modo de recuperación full o bootloader, y tener una carpeta compartida para estar enviando los logs de transacciones y los backups completos para poder hacer los restores, y que esta carpeta compartida tenga el SQL Server Agent, tenga permiso sobre ella para poder escribir y para poder leer de ella. Y pues más que nada de teoría es esto, sigue la demo, pero pues hay problemas técnicos. ¿Alguno de ustedes, varios somos de veras, alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de setear log shipping? Sí. Casi todos. Y bueno, hay varias cosas antes igual ahorita platicamos un poco al respecto del seteo de esta parte. Pero bueno, hay 2 o 3 comentarios que tengo al respecto de lo que estuvimos mencionando. Es muy importante lo que Libras trató de dejarnos claro, de que log shipping no es una solución de replicación. Muchas personas de manera inmediata confunden,
O sea, piensan que es una solución en donde yo puedo replicar la información. No, es una solución de alta disponibilidad. Hay una gran diferencia entre replicación y alta disponibilidad. Replicación son los modos que nos estuvo explicando, que son desde Snapshot, desde Merge Replication, Transactional. Cada una de ellas es muy diferente y cada una de ellas puede ser un tema en específico. No me voy a meter a eso porque el tema es log shipping. Pero esa parte es muy importante tenerla clara, ¿no? Porque muchas personas, oye, necesito replicar mi base de datos a tal lado con log shipping. A ver, discúlpame. No. Log shipping no es una solución de replicación. Una solución de replicación es donde yo puedo replicar datos u objetos, no necesariamente toda la base de datos, entre distintos equipos. Y cada una tiene sus ventajas y desventajas. Ahora, algo importante a considerar con lo de log shipping, yo tengo me gustaría platicarles un caso de la vida real que me pasó ya hace como 4 años en donde utilizamos log shipping como solución y cuál fue la ventaja que el cliente obtuvo al respecto de esto. Y igual ahorita también platicamos libros de a grandes rasgos cómo hacer el seteo y qué es lo que implica esta parte, ¿no? Del escenario que les quiero platicar, que considero que es importante, por si algún día llegan a ver un escenario similar a este tipo, yo, en el equipo de trabajo en el cual estoy, tuvimos un cliente hace algunos años, el cual se puso en contacto con nosotros y nos hizo saber que ellos utilizaban una aplicación la cual ellos diseñaban tarjetas de comunicación y chips y distintas cosas que en mi compañía se manejan, ¿no? Entonces, esta aplicación era gráfica y se conectaba a una base de datos que estaba en Oregon. Los clientes, el grupo fuerte de trabajo que utilizaba esta aplicación estaba en Guadalajara. Entonces, la latencia que tenía la aplicación en conectarse a la base de datos y regresar era enorme. Y el gran problema es que los usuarios podían trabajar en cierta manera offline en la aplicación, mientras ellos estaban haciendo el diseño de las tarjetas de comunicación, de alguna motherboard o de cualquier equipo que ellos estuvieran diseñando. El problema era que al final del proceso de diseño que ellos seguían, tenían que generar unos reportes. Esta aplicación generaba unos reportes que los mandaba a un sistema centralizado. Y ahí hacían muchas transacciones hacia la base de datos que se encontraba en Oregon. El reporte la mayoría de veces tenían que dejarlo corriendo por la noche y duraba entre 7 y 10 horas, depende del diseño de lo que estuvieron haciendo en dicho programa, ¿no? Pues el cliente estaba desesperado, en muchas de esas ocasiones lo dejaban corriendo en la noche y por X o Y razón fallaba, tronaba y se puede decir que perdían todo un día de trabajo para poder obtener esa parte, ¿no? Por otro lado, la base de datos no era una base de datos muy transaccional en cuanto a inserts u updates, porque los dispositivos la base de datos a grandes rasgos tenían los dispositivos de diseño que ellos utilizaban para hacer sus tarjetas o lo que sea que fueran a diseñar, ¿no? Esta base de datos se actualizaba máximo 2 veces por mes. Si se agregaba algún nuevo componente, simplemente se insertaba o se hacía el update si había el cambio en algún componente en específico, pero no era ¿qué es a lo que voy? Esta base de datos no era una base de datos transaccional desde el punto de vista inserts y updates. La mayoría del trabajo que se hacía hacia la base de datos era lecturas, ¿no? En donde básicamente esta aplicación de diseño iba, leía los componentes y en base a esto les presentaba una interfaz gráfica en donde ellos empezaban a diseñar esta parte, ¿no? Bueno, para no hacerse las largas, la solución que tuvimos al final fue log shipping. ¿Por qué? Por todas estas variables que les acabo de comentar. Una, la base de datos no era muy transaccional. Entonces,
Y otra, la aplicación realmente lo que hacía era nada más estar leyendo. La actualización se iba a seguir haciendo en Oregon, pero se iba a replicar a Guadalajara. Ellos no tenían problemas si, por ejemplo, se hacía el cambio un miércoles a mediodía y al día siguiente ellos recibían la actualización. Para ellos no había ningún problema, tenían ese tiempo, ¿no? Lo que hicimos fue implementar log shipping desde Oregon, donde estaba la base de datos primaria, a una instancia en Guadalajara. Esto siguiendo las reglas que nos acaba de explicar aquí Libras, de asegurarnos que la gente de SQL Server tenga los privilegios sobre la carpeta, porque hay una manera y una metodología en la cual trabaja. Igual ahorita también explicamos esa parte que es importante, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿qué fue lo que pasó? Cuando se hizo ese cambio e hicimos que la aplicación apuntara directamente a la base de datos secundaria que estaba ahora en la instancia de Guadalajara, pues ya no tenía que ir a través de la WAN. El reporte se empezó a generar en menos de un minuto. Si ustedes sacan el cálculo de las horas hombre y todo lo que se ahorró en eficiencia de esa solución, en cuanto a dinero, fue una gran solución para el cliente estuvo muy contento y el cual le ayudó a la compañía para reducir los tiempos de mercado y sacar los productos de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, de que hay de que hay escenarios en donde esta solución se aplica, existen y los hay muchos. No sé si quieres decirnos, Libras, más o menos a grandes rasgos cómo hacer el seteo así clasificado. Bueno, pues el seteo en sí está sencillo. Es nada más, primeramente, pues, revisar que la base de datos esté en full o bootlogged. Una vez que nos aseguramos de eso, digo, yo lo hice todo siguiendo el wizard del Management Studio. Entonces, digo, se puede, pues es un poquito más sencillo por ahí. Se puede hacer desde el modo manual, creando tú tus jobs de recovery y tus jobs de copiar los backups y todo eso. Porque también, como mencionas, nos tocó trabajar con una aplicación que se actualizaba bajaba archivos de un sitio de FTP y estos archivos se mandaban a la base de datos. Se mandaban una base de datos que estaba fuera de nuestra red, entonces había que hacer la sincronización. Entonces para eso se hizo un log shipping a medida del cliente, pero es el proceso que te maneja SQL Server de crear el job de restore, el job de copy y el job de backups, pero hacerlo manual, porque realmente tú no recibías esos archivos pues directamente de la base de datos, había que generarlos, se ponía una carpeta compartida en un FTP, siempre se bajaban de ese FTP y ya se aplicaban. Entonces, yo ahorita el seteo que traía con primero es revisar que tengas una carpeta compartida que las dos instancias o los dos servidores puedan ver esa carpeta compartida, que el SQL Server el agente tenga permiso sobre ella, que muchas veces es parte de lo que no se hace, se deja en instalación por default el NT Authority User. Entonces es recomendable para la mayoría de instalaciones cambiar la cuenta con la que se ejecuta el agente, porque sí, muchas veces te causa conflictos de que el NT User no lo encuentras y cómo le das permisos a ese. Creo que existe una manera, pero no lo he encontrado. Ya una vez teniendo esto, puedes hacer tú haces tu backup, puedes hacer tu restore en la base de datos secundaria, en el servidor secundario, pero al hacer restore tienes que dejarlo con read only o con standby. O si no quieres hacerlo, quieres que lo haga automáticamente SQL Server, el mismo wizard te indica que si quieres que se haga la copia en ese momento, si no tienes ya todas las datos preparadas, y él crea el backup, hace el restore en standby o read only, depende del modo que le hayas indicado, y empieza a hacer las transacciones. Después de esto ya es configurar en la segunda instancia, en tu instancia donde va a estar la base de datos replicada, cuál es el folder donde vas a recibir los archivos, cuál va a ser el schedule en el que vas a recibir los archivos, cada cuánto tiempo vas a recibir, y también configurar cada cuánto tiempo vas a recibir las alertas. Si después de, no sé, de 15, si tienes
configurado a 15 minutos. Después de 15 minutos no recibiste un archivo, pues que te empieza a alertar de que no te está llegando el backup. Y pues más que nada, pues era todo. Sí. Me gustaría también hacer algunos comentarios importantes de la parte de seteo que tenemos que tener en cuenta siempre. Vamos a suponer que tenemos dos instancias, una instancia primaria y una secundaria. Pueden ser en el mismo site, pueden ser en el mismo servidor, pueden ser en distintos sites, ¿no? O sea, en distintos lugares geográficos. Eso no importa. El chiste es que tengamos dos instancias en la cual vamos a tener una base de datos primaria y una base de datos que va a fungir como la secundaria. Ok. La primer gran variable es la que ya comentó Libras, que es asegurarnos que la base de datos sea full recovery mode o bulk log. En la mayoría de ocasiones es full recovery mode. El bulk log es un modo de recuperación que en muy pocos escenarios se utiliza, ya que solamente es recomendado en bases de datos donde se ejecutan operaciones de tipo bulk insert o se utiliza el bulk copy program. La mayoría de ocasiones es el full recovery mode. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto, la manera en cómo SQL Server hace que esta solución funcione es a través de backups. Y son backups de tipo log de transacciones, de TRNs, que es el estándar que se utiliza para los backups transaccionales, ¿no? Pueden ponerle lo que quieran, pero ese es el estándar. Entonces, ¿cómo se hace el seteo inicial? Manualmente se saca un full backup de la base de datos primaria y se restaura en la base de datos secundaria, ya sea, bueno, siempre el full backup es con non-recovery mode, ¿sí? Posteriormente se saca el primer backup del log de transacciones. Ese primer backup, se hace el restore aquí y aquí entra lo que también comentó Libras. Lo puedes dejar como standby o como non-recovery mode. Si tú lo dejas como non-recovery mode es porque simplemente lo tienes como una base de datos secundaria que va a fungir para un escenario de recuperación de desastres en caso de que mi base de datos primaria se caiga. Si lo tienes como un standby es porque en la secundaria puedes mandarle lectura, ¿no? Que fue el escenario que les acabo de platicar. En la secundaria se conectaba la aplicación y hacía lecturas a la base de datos y ya podían hacer su diseño en la aplicación. Entonces, depende qué es lo que están buscando con esto, ¿no? Una vez que hacían eso, tenían que entrar, lo podían hacer por dos formas. Una es con los comandos de TSQL y otra es utilizar el Management Studio. Y en el Management Studio, ustedes a grandes rasgos se pueden ir a la base de datos. Hay dos maneras. Una es irse a las propiedades. Hay una opción que dice Log Shipping, o otra que dice Task, Log Shipping, no recuerdo exactamente. Entonces, cuando se van ahí, van a tener que hacer la configuración ya, vamos a llamarla automatizada, porque lo que les he dicho hasta ahorita es manual. Esta parte es como... sí, una preconfiguración manual que tú tienes que hacer antes de iniciar con el setup de log shipping como tal, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener esa carpeta que nos menciona Libras, ¿sí? Puede ser en un FTP server, puede ser en el servidor primario, puede ser en donde ustedes quieran. Lo único que tenemos que asegurarnos es que el agente de SQL Server tenga accesos de lectura y escritura sobre esa carpeta. Estamos hablando de la instancia primaria. ¿Por qué la gente? Porque los backups se van a ejecutar, los backups de SQL Server corren por default bajo la cuenta del agente que tú utilizas en SQL Server, ¿no? Ustedes pueden hacer un proxy y a lo mejor utilizar otra cuenta específica para esto, ¿no? Pero por default, digamos que sería el agente de SQL Server. Entonces, ¿por qué? Porque una vez que se haga ese seteo, van a empezar a mandarse los backups transaccionales, se van a estar mandando a esta carpeta. Si no tiene acceso de lectura y escritura, en ese momento ya va a fallar. O sea, ya no se van a estar pasando, o sea, ni siquiera va a llegar el backup aquí, no hay manera de que el secundario tenga manera
de jalarlo, ¿no? Entonces, en la base de datos primaria, ese es el job que se genera, el job que se encarga de sacar los backups con la frecuencia de tiempo que ustedes definan de acuerdo a las necesidades del negocio. Puede ser cada una vez. En el caso de la aplicación, como les dije, el cliente puede soportar hasta un día. Entonces, se replicaba, nada más sacábamos un backup al día. No había necesidad de estar sacando cada 5 minutos. No era una base de datos muy transaccional. Pero si tu base de datos es muy transaccional, tal vez hace sentido hacerlo con una frecuencia mucho más corta. Cada escenario es distinto. Ahora, ¿qué pasa en la base de datos secundaria? En la instancia secundaria lo que se van a generar son dos jobs. Uno se va a encargar de copiar esto a una carpeta local. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agente o la proxy account también tiene que tener privilegios sobre esta carpeta. Creo que nada más era de lectura. Exacto. Con lectura es suficiente para copiar esto para acá. Y hay otro job que corre ciertos minutos después, ustedes tienen que hacer el cálculo para que haga el restore. Y ya. Una desventaja del log shipping es que nunca tu base de datos va a estar totalmente sincronizada con la, o sea, tu base de datos secundaria nunca va a estar totalmente sincronizada con la primaria. Siempre hay un delay. En el caso de un failover es recomendable hacer ciertas tareas para que no pierdas datos al respecto de eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto hasta ahorita? ¿Se pueden agregar comentarios? Sí, nada más un comentario antes de... Sí te voy a dar chance de comentarios, pero una cosa también muy importante, y esta neta, si son de veras, ojo con esta. Por lo general, tal vez no, cuando nosotros habilitamos log shipping en una instancia primaria, como las instancias son caras y cuestan billete, pues por lo general ahí mismo hay otras bases de datos, ¿no? De algunos otros proyectos. O puede ser tal vez del mismo proyecto o del mismo grupo, pero al final del día son bases de datos aisladas. Y pues cada base de datos de usuario, tanto como las de sistema en esa instancia, tienen un modo de recuperación y sus planes de mantenimiento, porque también hay que darles respaldo. Hay que asegurarnos que cualquier problema que tengamos en esas pueda estar todo disponible. Ok, el primer gran consejo, tenemos que entrar al maintenance plan, el plan de mantenimiento de los backups transaccionales en esa instancia, quitar el old user databases o el old databases, depende de lo que tengan, y quitar darle el checkbox para quitar la base de datos que entra en mi log shipping. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, el log shipping funciona en base a algo que le llamamos LSNs, que es Log Sequence Number, ¿sí? Y ese tiene que, si nosotros perdemos uno y el LSN se pierde, va a tronar ya la restauración en la base de datos secundaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa si no hacemos esto? Por lo general se están ejecutando los backups del log shipping, pero en medio de esos backups se mete el backup del maintenance plan de mi instancia. Y ese se va a ir a otra carpeta, por lo general no va al mismo folder. ¿Qué pasa en ese escenario? Que voy a perder mi log sequence number, porque ese backup está yendo a esta carpeta para que mi instancia secundaria lo jale y pueda hacer el restore. Eso es algo de las cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta cuando se trabaja con log shipping. Y ese era el comentario. Mark, tienes más comentarios también. Sí. ¿Alguna? Bueno, Sí. no se ocupan dos instancias para configurar Así el log hemos shipping. aprendido también. No se ocupan dos instancias para configurar el log shipping. Si lo quieres configurar con una sola instancia, con eso se hace. Nada más si necesitan dos bases de datos. Está un poquito ilógico que configures log shipping siendo que vas a estar transfiriendo teniéndolos en el mismo server, pero se puede, ¿va? O sea, no lo puedes descartar. A lo mejor no es útil, pero no necesitas los dos servers. Este shell folder tampoco lo necesitas para la base de datos o la instancia 1. Si tú lo quieres tener en un folder local, desde ahí mismo lo puedes apuntar, no necesita estar en otro server, nada más para estar Eso sí, la carpetita. sí mencionó esa Sí, parte. o sea, lo puedes tener local. Ahora, otra recomendación. Si tú lo vas a
Si este share folder va a estar en este server, cuando configures el log shipping, no le pongas que el destino de los backups va a ser con el nombre del share folder, como diagonal, diagonal, el nombre del server, diagonal, el nombre de la carpeta. Sino que si lo tienes local, pues pon el path local, porque es más rápido mandarlo de forma local a que de aquí te lo traduce, cómo se llamaba ese share, etcétera, etcétera, es más tardado. Quizás no es mucho, pero sí es un poquito más de latencia. Digo, si vas a estar configurando el log shipping así como que para cada 5 minutos, o cada 2 minutos, o cada 1 minuto, ahí sí vas a tener un retraso. Aquí si lo hubieras puesto de forma local, pues está mejor. Digo, lo tienes de forma local, ¿por qué no lo apuntas así? Estas dos cuentas de servicio pueden ser distintas, no tiene que ser la misma. Aquí hay un problema. Lo que comentaba Librado, la cuenta de por default que te crea, o con la que viene la gente de SQL Server, ya sé que utilices una de las built-in, que es como local system, por ejemplo, que él lo decía como entity authority, porque es la forma en la que te aparece en SQL Server, que decía que estaba medio complicado darle los permisos. Bueno, en SQL Server, dentro de la parte de logins, te aparece a ti como entity authority diagonal invertida system. Pero para darle los permisos a nivel de Windows, tú lo encuentras como local system, así es como se mapea, ¿va? Le puedes googlear ahí entity authority system versus local system y ahí te dice cuál es la diferencia entre cuál y por qué se llaman diferentes. Es simplemente como que un layer diferente, es diferente forma de ver las cosas. Están en diferente capa. Ahora, local system es una cuenta que es como que todopoderoso a nivel server. Entonces, si las dos cuentas corren como local system, esto es lo mismo que si tú le estuvieras diciendo el nombre de la computadora. La cuenta de local system va a tener permisos de Dios, digamos, sobre el folder porque están en el mismo server. Si se lo apuntas de forma local. Si se lo apuntas como forma de share, le tienes que dar permisos a nivel share. Aunque tenga permisos a nivel NTFS o en el tab de security, si no tiene permisos de share, no lo va a ver. ¿Va? Aquí no hay problema. El problema es acá. El agente, con su cuenta de Entity Authority System, no tiene acceso a esa carpeta, porque está en otro server. Y Local System nada más tiene permisos de administrador locales. Ahora, independiente del problema que eso involucra, es muy recomendable que cambien esa cuenta de servicio cuanto antes y que le revoquen el permiso de sysadmin a la cuenta de Local System. ¿Por qué? Imagínate tú que un hacker, digamos, ¿no? Se mete a tu sistema, ya entra en el server de Windows. Ok, Entity Authority System o Local System, como tú lo quieras ver, tienen permisos por default de sysadmin. Si tú ya tienes acceso a la caja, tú fácilmente puedes crear una tarea programada, por ejemplo, y donde dice run as, la pones como correr como local system, corres tú un SQL CMD, te conectas al server, le das un create, login, bla bla, te creas tu login dentro de la base de datos y ya tienes permisos de sysadmin así de facilito. O puedes poner el run as en el CMD y en lugar de correrlo con tu cuenta que tú tienes, lo corres como local system. Y en fin, hay un montón de maneras se llaman impersonation, de hacerte pasar por alguien más, y local system es una cuenta muy hackeable, digamos. Ese sysadmin hay que quitárselo a la brevedad posible a local system. Cada que veo que local system tiene sysadmin en una instancia es como si me estuvieran pateando, ¿no? Porque hay casos documentados en los que así es como han entrado a las instancias y a los demás servers. A veces tienen, no sé, instalado una instancia de SQL Server de pruebas, DUNI, lo que tú quieras, y ahí tienen registrado una basecita de datos con todos los nombres de los servers de toda la compañía. Entonces es como que, pues para tener un inventario, ¿no? ¿Cuántas instancias de 2000, de 2005, de 2008? Pues sí, pero ya con eso le está dando el diccionario de a dónde se va a conectar. Y si gana acceso de sysadmin, desde ahí te puede correr, no sé, un CMD shell, por ejemplo, y ya con eso empieza a aventar comandos remotamente y ya. O sea, ya todo tu dominio ya valió. Entonces, pues, no es muy inteligente. Entonces, esos son los permisos que se necesitan. De lo que decía René, de los pasos previos para hacer el full backup y el T-log, tú los puedes hacer si tú quieres. Si no, el wizard también te da la opción. Te dice, ¿quieres que yo lo ejecute por primera vez o ya tienes unos y ya lo restauraste y ya yo nada más les digo con los puros de log, como tú quieras? Otra cosa más,
en la instancia destino, digamos, en donde se van a estar restaurando, decía René que son unos minutos después de que se copie cuando lo restauras. Puede ser así, puede ser casi inmediato, pero tú también lo puedes configurar para que los backups no se copien de 10 a 12 de la noche y que el restore se haga a lo mejor, no sé, entre 4 y 5 de la mañana. ¿Por qué hacerlo así? Bueno, imagínate tú que tienes que ir a través de la red y que la única forma de no impactar a los demás usuarios es mientras no lo están utilizando, mientras no se está utilizando la red. Entonces tú pasas los backups a cierta hora, en este caso digamos de 10 a 12 de la noche. Los pasas para acá, ya los tienes aquí, no los restauras. ¿Por qué no los vas a restaurar? Bueno, a nivel de red te funcionaba de 10 a 12, pero imagínate tú que esta otra la utilices para reporting y que hay reportes todavía corriendo y dejan de correr a las 4. Entonces tú lo puedes configurar así con retraso para que a pesar de que ya estén los backups ahí, no se haga el restore hasta que tú le digas. Todo eso tú lo puedes personalizar. De las versiones de SQL Server, si la dijo es de SQL 2000 hacia arriba, no tiene que ser la misma versión, nada más es importante que el que se hace el restore sea al menos, ¿cómo te explico? Si la base de datos origen es SQL 2005, no puedes restaurar en SQL 2000, por ejemplo, porque ya te subiste en la versión. Entonces así es, nada más tienes que checar eso. Incluso si le pones el compatibility level a que sea de 2000, por ejemplo, siendo que ya está montada en 2005, si tú sacas el backup no lo puedes restaurar. Esto es porque hay otra cosa muy distinta y muy separada de lo que es el compatibility level, que se llama database version. El database version lo que hace es tener una copia de la metadata o de los objetos de sistema en la base de datos. En cuanto tú la restauraste en 2005, la metadata ya se actualizó y ya te está poniendo los objetos que a lo mejor en 2000 no existían. Entonces, por esa razón es porque tú no la puedes restaurar en una versión más abajo, porque la master, por ejemplo, no tiene la misma metadata y al tener diferente database version ya no se puede. Es por eso. Bueno, tenía otras notas acerca de mirroring y replicación y clustering, pero ese no es el tema. Sí, mejor lo platicamos luego, aparte. luego lo metamos en otra sesión. ¿Algo más? ¿Dudas, preguntas, cuestiones? ¿Comentadas? ¿Se aceptan también? ¿No? Pues No, muchas muy gracias, bien, Iván. muchas gracias. Bien hecho, Iván. Vamos a darle al siguiente tema. Es un tema básico para DBAs. La verdad debe ser el pan nuestro de cada día esta parte de Disaster Recovery. En algunos otros servicios o áreas le conocen a esta parte como Business Continuity Plan. Y bueno, creo que es una parte muy importante. Sobre todo para la mayoría de nosotros que somos DBAs y también para los que están aprendiendo, esta parte considérenla muy importante. Los que son desarrolladores, amenacen a su DBA si no tiene una buena estrategia de respaldo, si no tiene una respuesta a estas preguntas que vamos a estar platicando ahorita, ¿no? Sí, tienen herramientas para defenderse. Bueno, esto yo lo hice con la idea de darle seguimiento al tema que Omar dio la sesión pasada. ¿Por qué? Porque, bueno, que esperamos que más personas que son nuevas hacia el producto, hacia la tecnología, empiecen a venir a las sesiones y irlos llevando desde abajo. Pero también, como acabamos de ver, nos gusta dar temas que ya requieren cierto nivel de conocimiento y de experiencia, ¿no? Tal vez en 2 o 3 sesiones más platiquemos de Always On, que es una de las más interesantes ahorita, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor, Alonso. Un poco sobre mi experiencia. Bueno, yo trabajé como intern en Público Milenio. Ahí no hice absolutamente nada relacionado con bases de datos. Se puede decir, mi primer trabajo en el área de la carrera, ya relacionado con esto en específico.
En ese tiempo ni los servidores me dejaban tocar, pero bueno, lo que agradezco es que tuve la oportunidad de entrar a la parte de soporte de equipos clientes de Windows y me prestaron 2 buenos libros de Active Directory que me ayudaron a conseguir mi siguiente empleo. Pero bueno, posteriormente entré como interno a Intel. En Intel entré más como desarrollador cuando fui estudiante, practicante. Empecé con la parte de scripting, en aquel tiempo con VBScript. Posteriormente desarrollar unas aplicaciones chiquitas con HTAs y el backend era VBScript. Eran puras cuestiones de automatización para el área de laboratorios. Y posteriormente inicié con la parte de desarrollo web. Me pidieron una aplicación web para un grupo en específico. Se desarrolló en su momento y fue cuando empecé a tocar el mundo de las bases de datos desde un punto de vista de desarrollador, de consultas, de crear las tablas, las relaciones, todo ese tipo de cosas. Y en aquel tiempo yo creo que mucho lo hice como Dios me dio a entender, por las patas, investigando, porque incluso en la carrera, yo estudié en el CUSEI, me fui por la especialidad de hardware y no tomé ni siquiera una materia de bases de datos. Entonces digamos que la vida me fue llevando un poco a esto y pues le hemos ido metiendo poco a poco estudiándole, ¿no? Ya posteriormente entré como recién graduado, ya con una posición de ingeniero, y desde entonces he tenido la oportunidad de trabajar ya específicamente como DBA y como administrador web. Todo en Windows, siempre he estado trabajando con el soporte web, con la parte de Internet Information Services y la parte de SQL. Me tocó a mí, 2000 ya prácticamente no me tocó. 1 o 2 veces llegué a ver la herramienta que, ¿cómo se llamaba? Configuration Manager y era el Query Analyzer. Estaba muy feo, la verdad, no, qué bueno que no me tocó mucho de eso. Sí, no recuerdo bien. Recuerdo que cuando yo entré a nivel global había como 12 instancias y aquí en Guadalajara nada más existía una de esas 12 que había a nivel global. Y prácticamente no me tocó soportar 2000, pero sí tuve ya la oportunidad de trabajar con 2005, 2008, y todas las nuevas versiones, ¿no? Hasta 2014, 2016 todavía no me ha tocado. Entonces, bueno, eso es al respecto de mi experiencia, certificaciones. Pues he tenido la oportunidad de hacer esas certificaciones en Windows específicamente. La mayoría son en el área de bases de datos y una como más enfocada a Windows System Administration. Y ahorita estoy rampeando en Linux y aprendiendo MySQL. Ya luego les platicaré cómo está ese rollo. Pero bueno, y aparte ya saben que, no sé si escucharon la noticia, que SQL Server no va a soltar el código fuente, no va a ser libre. Muchas personas pensaban eso, no, pero sí va a correr sobre Linux, posiblemente mediados del 2017 o finales del año que viene. Pero bueno, ya fue una noticia que generó mucho revuelo, porque al menos ya se va a poder utilizar en distros de Linux, ¿no? Bueno, vamos a darle al tema. ¿Qué es un Disaster Recovery? Bueno, me gustaría preguntarles, ¿qué consideran ustedes sin leer? ¿Me ves, Alonso? ¿Qué es un Disaster Recovery? Porque es muy importante, la verdad. Esto para nosotros como DBAs es lo que más deberíamos ponerle atención, ¿no? Y me gustaría preguntarles así a quien guste, hacer algún comentario, ¿qué es Disaster Recovery para ustedes? Es tener un método para recuperar tu información o tener disponible tu información en caso de un desastre. Y normalmente como desastre lo ponen como algo, el ejemplo normal común es un desastre natural, ¿no? Que tu data center, pues llegó el tornado y se llevó el data center. Tú tienes en otra ciudad otro data center listo para tomar
tomar su lugar y que todas las aplicaciones sigan funcionando como si nada hubiera pasado. Sí. Que en ese caso es el escenario, digamos, más extremo, ¿no? Es el más extremo y tal vez el más complejo. Bueno, a lo mejor ya con las características que tenemos actualmente en la tecnología no es tan difícil hacer una recuperación rápida para un escenario de ese tipo, depende del escenario, pero no solamente va desde eso, ¿no? O sea, puede ser, un desastre puede ser desde que yo tengo un arreglo de discos con RAID en mi servidor y no sé, tengo un RAID 5 y 2 de esos discos chingaron a su madre por X o Y razón. En ese caso tenemos un desastre. Si era mi disco de data y yo tenía X número de bases de datos de usuario apuntando ese disco, mi instancia no va a estar disponible, mis bases de datos no son accesibles. Eso es un desastre, ¿no? El desastre puede ser también, no sé, alguien llegó, estaba en el data center trabajando y a la mala se metió con un refresco y por error se le cayó el servidor, ¿no? O la señora de la CES, es muy común, ¿eh? Eso es muy común. O sea, no. La señora la CES Entonces, Se lleva un cable y lo conectó como... sí. Entonces, ¿qué es Disaster Recovery? Básicamente es eso. Es, en la parte de Security Planning, es el tú tener un plan para ese tipo de escenarios que le afectan de una manera negativa y significativa a la organización o a la compañía. Ya mencionamos, puede ser desde fallas de hardware hasta un ciberataque, errores humanos. Nosotros como devas, ¿cuántas veces el developer nos contacta y nos dice, oye, ¿qué crees? Pues corrí el delete pero sin el word class y borré todos los registros o modifiqué todo este desmadre, ¿no? Eso también también es considerado un desastre porque puede ser que la aplicación, algún segmento no esté disponible o haya algún impacto mucho mayor. Y si no tenemos una buena estrategia de recuperación de desastres, que tal vez en escenarios chicos como ese tipo significa tener una buena estrategia de respaldos, que es el tema que Omar nos explicó, pues estamos prácticamente con un pie bajo la compañía, ¿no? Afuera de la compañía. Entonces, esa es la razón por la cual estamos platicando hoy de este tema. Software, chaval. ¿Dónde? Software también. Sí. Puedes instalar un parche de Windows o un parche de SQL y truena la instancia y ya no levanta. ¿Nunca hacen eso? Exacto. Perdón. Estoy un poco enfadado. También con los de SQL pasa. Exacto. Eso que menciona Omar también es muy común. Y bueno, estamos expuestos a todo ese tipo de cosas, ¿no? En cualquier momento puede pasar un desastre natural, en cualquier momento puede haber un error humano. En cualquier momento los fierros, como decimos los mexicanos, pueden fallar, hablando de fallas de hardware en específico, y también los hackers, pues es tema de hoy en día, ¿no? En cualquier momento, esperemos que no, podemos ser target de esta parte de seguridad que espero que no nos toque. Pero bueno, ahí entra el concepto de Disaster Recovery Plan. El Disaster Recovery Plan es el plan que nosotros como DBAs tenemos que hacer para asegurarnos que en los distintos escenarios que acabamos de platicar podamos recuperar el servicio de la manera más rápida posible. Eso significa la parte de crear este plan. Y el plan no siempre es el mismo. Es muy distinto de acuerdo a las necesidades del negocio, a las necesidades de la aplicación, al budget que tienes disponible, etcétera, ¿no? Cada escenario es muy distinto. Puede ser desde ¿qué vamos a hacer? Puede haber desde bases de datos que son tan críticas para compañías transaccionales que, por ejemplo, ellos necesitan que la base de datos esté disponible prácticamente todo el año. En ese caso nosotros necesitamos hacer un Disaster Recovery Plan en donde involucre soluciones tal vez de alta disponibilidad que trabajen a través de distintos sitios geográficos, ¿no?
Esa fue una de las grandes razones por la cual Microsoft introdujo Always On Availability Groups, porque también todavía tienen limitantes, pero lo han mejorado mucho si lo comparamos todavía con lo que Mirroring nos solía ofrecer o con lo que Log Shipping también nos puede ofrecer, ¿no? Entonces, ese es un escenario. Otro escenario es el caso de un error humano, etc. Entonces, básicamente en eso consiste el Recovery Plan. Vamos a hablar de algunos puntos importantes que tenemos que considerar cuando creamos este plan, que es el siguiente slide. El primero, para el escenario en donde cualquiera de los componentes de hardware que utilicemos en nuestra solución falle, lo primero que tenemos que tener en nuestro Recovery Plan es el plan para adquirir el hardware que va a reemplazar el que está fallando, ¿no? Eso es de lo más básico e importante. Y les pregunto, ¿cuántos tienen ese plan? Es una de las cosas que la verdad no, o sea, se nos escapan y que deberíamos tomar mucho en cuenta, ¿no? Porque al final del día, y es uno de los que puede que esté ahí, tal vez si tengo cluster y no me preocupo tanto por eso, ¿no? O tal vez si tengo alguna solución de alta disponibilidad, es menos el riesgo porque tengo servidores primarios y secundarios que en cualquier momento pueden fungir. O sea, yo puedo hacer failover y que funja el secundario como primario y viceversa, ¿no? Pero en el escenario donde yo tengo un standalone server con storage local y algún componente del servidor o el servidor por completo falle, lo primerito que tengo que tener es esto, un plan para adquirir ese hardware que yo necesito para reemplazar el que acaba de fallar. El siguiente es un plan de comunicación. ¿En qué consiste el plan de comunicación? El plan de comunicación consiste en tener bien identificado para los equipos que yo soporto a los database owners, application owners que puedan estar consumiendo esas bases de datos y a cualquier stakeholder que pueda de alguna manera verse impactado por esto. Porque en escenarios en donde hay fallas de este tipo, lo primero que se tiene que hacer es mandar un comunicado oficial. Existe este problema, estamos evaluando los daños y en cierto tiempo esperamos tener recuperado el servicio por completo, ¿no? Entonces, esa es otra parte muy importante que creo que en lo personal a los latinos nos hace falta mucho trabajar. Da flojera, pero es algo muy crítico, ¿no? Otra cosa, la lista de personas que necesitan ser contactados si un desastre ocurre. Ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un clúster de SQL Server con 2 nodos y una instancia, nada más una instancia. En esta instancia yo tengo la base de datos que utilizan los vendedores de cierta compañía. Y por X o Y razón, el LUN de la SAN, que el cual, o sea, mi instancia apunta a un storage compartido que viene de una SAN. Yo puedo tener tal vez mi storage de data, log, etcétera, ¿no? Y por X o Y razón hubo algún problema en el LUN en donde mis bases de datos apuntaban sus archivos de data o de log, etcétera. En ese caso necesitas tener el contacto del SAN Administrator. ¿Tú cómo puedes ponerte en contacto con él? Porque a no ser que tú también seas el SAN Administrator, pero en la mayoría de ocasiones eso no sucede, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante, tener bien identificadas las personas de las cuales yo dependo como DBA, ¿no? A los equipos. Y últimamente, y yo creo que también hasta la alta dirección, ¿no? Dependiendo del impacto que tengan. Exacto. O sea, puedes contactar a la gente de negocios, si los Sí. que están impactados. Es correcto. ¿Esa sí se quemó? Todas esas personas que ustedes consideren importantes notificar o de las cuales ustedes tengan alguna dependencia para que este Disaster Recovery Plan se ejecute de la manera más rápida posible son las que tienen que estar listadas ahí, ¿no? Incluso proveedores. Si ustedes... Exacto. El hardware. Ok, una cosa muy importante, también tiene que estar clara la información de quién es el que administra ese plan, que por lo general debe ser el DBA.
hablando específicamente de Disaster Recovery Plans para instancias de SQL Server, ¿no? Y una cosa que es muy recomendable es que se genere un checklist de las tareas requeridas para cada escenario. Vuelvo a lo mismo, el escenario es muy distinto, ¿no? De acuerdo a la aplicación y a las necesidades, el escenario es muy distinto. Entonces, ustedes tal vez están en un ambiente en donde tienen distintos clientes con distintos escenarios, tienen que tener un Disaster Recovery Plan para cada uno de ellos. Y lo más recomendable sería que tengan un checklist de los pasos a seguir para que eso se pueda dar. ¿Por qué el checklist? Una, porque hay muchas personas que en esos escenarios suelen perder la cordura o se ponen nerviosos, entran en pánico y eso retrasa la parte de recuperar todo esto en tiempo y forma, que es lo que estamos buscando. Y otra, porque también te ayuda a ir viendo el progreso de cómo va avanzando todo esto y que tú a la vez puedas estar comunicando los avances a los stakeholders, ¿no? Y básicamente de eso se trata el Recovery Plan, el Disaster Recovery Plan. Si ustedes tienen esto, pues felicidades. Si no lo tienen, yo estaría preocupado porque es uno de los primeros. De que, por ejemplo, bueno, nosotros a lo mejor no nos ha tocado hacerlo porque no estamos, bueno, ahí dentro del equipo de DBAs hay subequipos, vaya, quien se encarga de infraestructura, se encarga de esa parte, quien se encarga de la parte de, no sé, toda la parte de scripting, por ejemplo, son subequipos, vaya. Entonces, el que está encargado de infraestructura, por ejemplo, en este caso, Shamim, recuerdo, Shamim te seguro que pues, sí contaba esa parte, de hecho, hacían un tier exercise cada año. Es que de hecho o cada también semestre se divide, por ejemplo, el Year Plan, si le piden al DBA, ¿no? O sea, usualmente es una matriz, o sea, es un Excel que tiene todos estos campos que tú nos estás explicando, pero que hay en ya cuestiones, por ejemplo, si usan IT y que ya tienen aquí su persona de Configuration Management y te dice, mira, necesito estos datos, te los piden, ¿no? Pero, digo, usualmente hacen un DRP para la caja de Windows, en caso de que falle, ¿no? Sí. Porque hay un equipo de sysadmin. Y al DBA nada más, oye, ¿qué vas a hacer si tu base de datos se cae? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué necesitas? Y a lo mejor hay otro que es del de storage, entonces todo eso hace un DRP pues más robusto, ¿no? Creo que todos hemos trabajado de esa manera. Sí, de hecho nosotros es un escenario muy similar. Lo que recomiendo y creo que en lo personal, bueno, no voy a hablar más cosas, pero creo que lo que más deberíamos invertirle es en tratar de realmente ejecutar escenarios ficticios en donde nos estresen esa parte a través de todos los servicios que formamos parte de una aplicación. Desde tal vez la persona de redes, storage, el sysadmin, hasta el de bases de datos, ¿no? La aplicación, etcétera. ¿Por qué? Porque realmente en el momento que un escenario de esto se pueda dar, sí es un gran problema que los recursos que tú necesitas, los puntos de contacto, los canales de comunicación, nadie sepa ni por dónde está. Y al final del día que otra persona sea responsable de eso tampoco me exime, porque si yo fui contratado para trabajar como DBA y hacerme cargo de eso, yo tengo que asegurarme que, aunque tal vez no es mi responsabilidad primaria porque hay otro DBA de que debería estar haciendo eso, pero asegurarme que ese DBA tenga bien hecho esa parte, porque si no también me toca, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente es eso.